Queridas, queridos, presentación autobiográfica, capítulo 4. Bienvenidas, bienvenidos a este estudio, comentario, lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Dice Freud, las doctrinas de la resistencia y de la represión de lo inconsciente de valor etiológico de la vida sexual y de la importancia de las vivencias infantiles son los principales componentes del edificio doctrinal del psicoanálisis. Para más contexto de esta frase, véase los capítulos pasados, particularmente el tercero. Dice el texto: lamento poder describir aquí solo las piezas por separado y no el modo en que se componen y encajan unas con otras. Es tiempo de que atendamos a los cambios que poco a poco se han producido en la técnica del procedimiento analítico. La primera práctica debe ser la resistencia mediante el esforzar y asegurar, utilizada al comienzo. Bien. Había sido indispensable para procurar al médico las primeras orientaciones en cuanto a lo que debía esperar, pero a la larga resultaba demasiado penosa para ambas partes, es decir, para el paciente y para el médico, y no parecía a salvo de ciertos obvios reparos. Se la reemplazó entonces por otro método, que en cierto sentido era su opuesto. En vez de impulsar al paciente a decir algo sobre un tema determinado, ahora se lo exhortaba a abandonarse a la, entre comillas, asociación, cierra comillas, libre. O sea, a decir lo que le pasase por la cabeza, previa abstención de toda representación metaconsciente. Una cosa casi imposible que pedir a los psicólogos. Hable libremente. ¿Qué es eso? Queridas, queridos, la puerta a lo inconsciente, el portal de las pulsiones. Voy a continuar, dice el texto. Solo que debía comprometerse a comunicar efectivamente todo lo que se ofreciese a su percepción de sí y a no ceder a las objeciones críticas que pretendieran, perdón, dejar de lado ciertas ocurrencias, eh, señalando cualquiera de estos motivos, que carecían de importancia suficiente, que no venían al caso o era un completo disparate. En cuanto al pedido de sinceridad en la comunicación, no hacía falta repetirlo de manera expresa o directa, puesto que era la premisa de la cura analítica. Ahí hay algo, pero simplemente, ¿es posible decir una mentira? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre mentir y lo inconsciente? La voluntad de mentir. ¿Qué tal si uno, por ejemplo, está diciendo un dato que uno cree tener por certeza y es realmente falso? ¿Mm? Aquí hay algo y me voy a limitar a señalarlo así. Uno puede mentir sin tener conocimiento o uno puede eh, argumentar efectivamente la falta de conocimiento y después, cuando acaba la sesión, en otro momento, reconocer que efectivamente tenía ese conocimiento, pero en el momento uno decía sinceramente, no me acuerdo. Voy a dejar así mi comentario, ¿vale? ¿Acaso parezca sorprendente que este proceder de la asociación libre con observancia de la regla psicoanalítica fundamental rindiera lo que se esperaba de él? Es decir, aportar a la conciencia el material reprimido y mantenido lejos de ella por medio de resistencias. En otras palabras, claro que es posible mentirle a un analista, claro que sí, pero al final, la relación analítica es una relación que funda una dimensión distinta al contacto con uno mismo. Si yo, por ejemplo,
Frente a mi analista le digo, no sé, realmente no lo sé. Sobre X, Y o Z. Y de repente, fuera del análisis, ¡ah! Claro, sí sabía, pero ¿por qué no le dije a ella? ¿Por qué no lo dije frente a ella? Resistencias mías. Es que esto y esto y esto y esto y esto y esto y. Ese es el punto, queridas, queridos. No se trata de que el analista nos va a hacer mejores. Se trata de buscarse aún en los silencios, aún en las mentiras, en las omisiones, en esas faltas. Buscarse a uno. Voy a continuar, ¿vale? Resistencias. Pero debe repararse en que la asociación libre no es efectivamente libre, no es efectivamente tal. El paciente permanece bajo el influjo de la situación analítica, aunque no dirija su actividad de pensamiento a un tema determinado. O, ahorita comento, vamos a continuar, ¿vale? Se tiene derecho a suponer que no se le ocurriría otra cosa que lo relacionado con esta situación, es decir, directamente con el análisis. Ajá. Pasa una cosa cuando no solo uno está en análisis, cuando uno está frente a alguien que representa algo para uno, hablando del analista, hablando de los doctores, médicos, ajá, hablando de los psiquiatras, neurólogos. Y esto es algo también muy curioso. Lo he dicho ahorita, lo voy a repetir y lo voy a extender. Cuando uno se enfrenta, porque a veces sí es justo esta palabra, una confrontación, un choque, con un profesional de la medicina, perdón, de la psicología, uno a veces se encuentra representantes de nuevos valores morales. Uno tiene que ser asertivo, uno tiene que tener buena autoestima, uno tiene que X, Y o Z. Ajá. Entonces, la diferencia entre estas neoformaciones morales eh, modernas y un psicoanalista es lo que el analista hace con la demanda. Se entiende en una terapia que la demanda viene no del analizante, la demanda viene de el psicólogo, la psicóloga, los profesionales de la salud mental, también psiquiatras, terapeutas. Ajá. La demanda viene de ellos. Compórtese bien, sea asertivo, tenga usted salud mental. ¿Por qué? Porque es su obligación. Pero los pacientes suelen venir con demandas, solicitudes, peticiones. Ah, no, bueno, es que la salud mental tiene que venir de usted, querido doctor psiquiatra, querido terapeuta, querida psicóloga. Tú y solo tú me vas a dar salud mental porque es tu obligación. ¿Mm? Nada de autocuidado, nada de responsabilidad. Tú me tienes que dar salud mental. Y hazle como quieras, para eso te pago. ¿Mm? Oh, queridas, queridos, ¿qué hace un psicoanalista con una demanda así? Con una demanda de paz. Muchas cosas, realmente.
muchas cosas. Por ejemplo, devolverla. ¿Qué es lo que le roba la paz a usted? ¿Por qué quiere que yo le dé paz? ¿Qué poder me atribuye sobre su propia vida? Entonces, hablamos de asociación libre, no tan libre. Al momento de que un analizante se atreve a hablar frente a un psicoanalista, hay ahí una relación o una reacción particular, la del analizante. Voy a enfocarme ahorita en eso. Ajá. El psicoanalista, habiendo establecido un contacto con su propio inconsciente, se sabe parte de un deseo que lo trasciende. El analizante tampoco sabe que está introduciendo al analista en una demanda, en una situación transferencial. Recuerden esto, la transferencia, lo sostengo, únicamente se da en psicoanálisis porque solo el psicoanalista se atreve a hablar del deseo. Y hay algo ahí, algo ocurre. En alguien que vive al menos con la sospecha de que desea, el analista, no el terapeuta, no el psicólogo. El deseo, por supuesto, conforme a una noción, una idea de algo inconsciente, es un deseo que no se nombra, no es un te quiero a ti, solo a ti, querido doctor Freud. Tú que te pareces a mi padre, a ti te voy a hacer las demandas que no pude a él. Oh, no, no, no es así. Oh, doctora, doctora, está usted tan guapa que yo la quiero como amante. No. No, 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 no. Acuérdense la relación entre el deseo humano y nuestra naturaleza infantil. Palabras no de un psicoanalista, sino de uno de mis maestros en la universidad, un psicólogo. Eh, el paciente gana cuando uno se hace amante de él o de ella. Eso es lo que decía el maestro. Ahorita no diré el nombre, que lo tengo muy presente. Falso. Lo que él quería hacer era ocultar su ganancia de placer al hacerse amantes de sus pacientes femeninas. La paciente gana. ¡Ay, claro! Pero definitivamente ese deseo depositado, innombrable, indefinible, sobre la figura de un analista. Es algo que al analista hace tratar a sus pacientes de forma muy particular. No puedo decir buena o mala, porque depende de la naturaleza de esa relación. En este caso, hablamos de la definición de libertad. El psicoanalista podría ser libre, ser totalmente autónomo del deseo del analizante, pero nunca de su propio deseo. Jamás. Y a pesar de no ser libre, no conocerlo. ¿Pero cómo? Estoy hablando de un analista.
de alguien que al menos se aproximó un poquito a un deseo suyo en una interpretación de un sueño, al que dedicó 10 años de su vida. Un solo sueño. El análisis de un sueño, queridas, queridos, podría llevar décadas. Y ese es el punto. A eso nos quiere llevar ciertamente el doctor Freud, pero también el psicoanálisis. Un sueño. Analicen un solo sueño y el grado de riqueza que pueden obtener del contacto con ustedes, el grado de conmoción después de dar cuenta de un solo deseo. No hay forma en la cual podamos aproximarnos a esa conmoción a través de la salud mental. No se trata de hacer a la gente buena, funcional. El psicoanálisis no es eso. Hablando de la libertad de la asociación libre, va a hablar un deseo del cual quien lo gesta no tendrá conciencia. Y en el momento en el que el analista diga o le haga efectivo, aquí está su deseo, uf, determinar por qué la asociación libre no es libre. ¿Por qué uno estaba determinado a decir exactamente eso en la primera sesión? Repito, debe repararse, debemos darnos cuenta que la asociación libre no es efectivamente tal, no es propiamente libre. Entonces, ¿de qué se trata, doctor Freud? Está usted jugando con mi criterio, con mi tiempo, ya no quiero saber nada. No, queridas, queridos. El significado, las palabras. No nos dejemos llevar por las apariencias. Dice el texto, el paciente permanece bajo el influjo de la situación analítica, bajo la influencia, bajo el embrujo, bajo su propia sugestión, aunque no dirija su actividad de pensamiento a un tema determinado. Es decir, al mismo tiempo el analizante no sabe por lo cual está ahí y algo lo empuja tremendamente a estar ahí. Un deseo. Dice el texto, se tiene derecho a suponer que no se le ocurrirá otra cosa que lo relacionado con la situación que lo lleva a análisis. Su resistencia a reproducir lo reprimido se exteriorizará ahora de dos maneras. En primer lugar, mediante aquellas objeciones críticas a las que está dirigida la regla psicoanalítica fundamental. Más, si por obediencia a la regla él supera esas coartaciones, la resistencia hallará otra expresión. Oh, doctor Freud, se está poniendo usted pesado, ¿sabe? Caray, caray. Es decir, hable usted, pero ¿de qué? Ya empezó, continúe. Pero le estoy preguntando de qué voy a hablar. Y yo le estoy contestando que esa duda es ya una respuesta. Mm, No lo alcanzo a entender del todo bien, pero bueno, si quiere que hable, pues hablaré. Aunque no sé por qué, pero pues de todos modos de lo que quiero hablar es algo de lo que no vengo a hablar con usted. Es algo que no debería importarle a usted. Pero resulta que en el trabajo y bla, 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 bla. Queridas, queridos, inevitablemente, aún
uno mienta a un analista, uno va a hablar de uno mismo. Uno va a hablar de aquello que le ha dado forma a nuestra vida. Todo. Uno terminará diciendo la verdad, aun cuando se empeñe en decir mentiras, aun cuando se empeñe en manipular al análisis. Se podría manipular a un profesional en la psicología que busca salud mental, pero aquellos que no buscamos más que escuchar, es muy difícil que se nos dé por un lado que no existe. Vamos a continuar. En primer lugar, mediante aquellas objeciones críticas a la que está dirigida la regla analítica fundamental, es decir, buscando hablar libremente, será que nos damos cuenta que no es posible hablar de otra cosa, que no seamos nosotros. De cómo abordamos esa tarea, y eso ya es indistinto. Podemos hablar de nuestros problemas, de nuestras satisfacciones, de lo que queremos y lo que no queremos. Al final, el deseo sale, el deseo se manifiesta y la infancia cobra un sentido cuando uno se da cuenta que uno quiéralo o no, ha crecido. Dice el texto, mas si por obediencia a la regla el analizante supera esas coartaciones, la resistencia hallará otra expresión. Resistencia, resistencia. Fíjense cuántas veces ha aparecido esa desgraciada palabra, al menos en estas dos, en estas dos porciones del texto. Podemos decir, habla el deseo y habla la resistencia. ¿Me estoy contradiciendo? No, ciertamente no. Habla el deseo y habla la resistencia. A ver, vamos a continuar. Conseguirá que al analizado nunca se le ocurra lo reprimido mismo, sino solo algo que se le aproxima a modo de una alusión, una referencia. Ajá. Y mientras mayor sea la resistencia, tanto más distanciada, separada de lo que uno busca, estará la ocurrencia sustitutiva comunicada. El analista, que escucha en una actitud de recogimiento, pero no tensa, a quien su experiencia en general ha preparado para recibir lo que acuda, puede emplear de acuerdo con dos posibilidades el material que el paciente saca a la luz o logra, en caso de resistencia pequeñita, colegir lo reprimido mismo a partir de las indicaciones del analizante, no de la técnica, o si la resistencia es más intensa, puede discernir en las ocurrencias que parecen distanciarse del tema la complexión de esa resistencia y comunicarla al paciente. Ahora bien, el descubrimiento de la resistencia es el primer paso para su superación. Así se obtiene en el marco del trabajo analítico un arte de interpretación cuyo exitoso manejo exige, por cierto, tacto y práctica, pero pero que no es difícil de aprender. El método de la asociación libre tiene grandes ventajas sobre el anterior, y no solo la de resultar menos penoso.
recordemos, el método anterior era la catarsis y para eso se requería la hipnosis. Ujú. Expone al analizado a una mínima medida de compulsión, es decir, no lo obliga a tratar un tema que no quiere tratar. Ajá. No pierde el contacto con el ahora objetivo o real. Ofrece amplias garantías de que no se pasará por alto ningún factor en la censura de la neurosis y de que no se injertará en ella nada que provenga de la expectativa del analista. Expectativa. No hay una demanda del analista al analizante. En lo esencial se deja librado al paciente determinar la marcha del análisis y el ordenamiento del material, lo que vuelve imposible la elaboración sistemática de cada uno de los síntomas y complejos. Es decir, la semana pasada me hablaste de tu madre. Continúa. Se lo deja a él o a ella, al analizante. En eso sí es libre. Se le deja libre, digámoslo así. Y cuando uno puede notar la libertad en uno encuentra esa magnificencia, digámoslo así, esa total libertad, aterradora, aterradora. En esa libertad, digámoslo así, vive el monstruo que siempre hemos sido. No el que está en el mundo, queridas y queridos, ese que nos mira al espejo y de repente, al encontrarse en la libertad, uno puede darse cuenta de los alcances del espíritu humano y uno puede darse cuenta de lo ridículo que es pedirle a alguien salud mental. Es como tratar de meter a la vida en sí, a la escuela. No a un niño, no a una niña. Definan la vida en sí y luego llévenla a la escuela. De eso trata la salud mental. Agarren a un espíritu, pónganle uniforme, métanlo a bañar, bueno, primero a bañar, luego el uniforme, un espíritu, el espíritu de la humanidad. Díganle que es bueno y que tiene que ser bueno. Llévenlo a la escuela donde otros espíritus los van a molestar. Les van a hacer la vida imposible. Y al final, cuando su pequeño espíritu llegue llorando, díganle que él tiene que seguir siendo bueno o buena. Regreso al texto, ¿vale? La asociación libre expone al analizado a una mínima medida de compulsión, es decir, no se le obliga a nada. No se pierde el contacto con el ahora, objetivo o real, es decir, atiende tus necesidades. Antes de un deber ser, tú eres. Y si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer, querida, querido. Nadie. Ofrece amplias garantías de que no se pasará por alto ningún factor de la estructura, en la estructura de la neurosis. Es decir, uno va a hablar conforme su propia neurosis.
y de que no se injertará en esa libertad nada que provenga de la expectativa del deseo cochino del analista. Repito y enfatizo, no que el analista no tenga deseo, no se lo va a imponer al analizante. El deseo del analista es problema del analista, es la vida del analista, al menos heme aquí, tratando de llevar mi deseo más allá. Dice el texto, en lo esencial se deja librado al paciente determinar la marcha, la orientación, la dirección del análisis y el ordenamiento del material, lo que vuelve imposible la elaboración sistemática de cada uno de los síntomas y complejos. En cabal oposición al curso del tratamiento hipnótico o impulsionante que lleva para adentro, digámoslo así, uno averigua lo que corresponde a épocas diversas y a diferentes pasos del tratamiento. En otras palabras, no es una aberración como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Vamos al paso 1 y luego al 2 y luego al 3. Hoy quiero hablarle de fútbol. Hable de fútbol. Hoy quiero hablarle de Batman. Hable de Batman. Hoy quiero hablarle de pornografía. Hable de pornografía. Hoy quiero hablarle de mi padre. Hable de padres. Ajá. Y al final, ahí está la resistencia. Al final no del análisis. Podría ser al final de la sesión, que puede ser, aquí les comento, de mi formación analítica, de mi formación, digámoslo así, empapada de Lacan, puede ser en 5 minutos. Ujú. La sesión más rápida y más contundente que tuve con mi analista duró menos de 2 minutos, menos de una canción. Pum, 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 pum. Ah, oh, gracias. Bye. También he tenido sesiones muy fuertes con pacientes de 5 minutos o menos. Fortísimas. Pero, regresando al texto, para un espectador, en la realidad no se permite que lo haya, ciertamente, eso es correcto. La cura analítica sería por eso enteramente impenetrable. ¿Cómo describir esto, doctor Freud? Mm, el analista trabaja acercándose a la lógica del deseo del analizante. La busca, la lógica del deseo. Y estoy usando palabras, ¿eh? No estoy valiéndome de Lacan ni de Freud. Estoy usando palabras que de alguna u otra forma pienso que describen lo que yo he vivido en análisis, tanto como analista como analizante, como. Mm, hay muchas realidades, queridas y queridos. Muchos matices en la relación del ser humano con su deseo. Hay individuos que para poder acercarse a su deseo necesitan fortalecerse tremendamente, porque una sola mirada a su deseo es capaz de desestructurarlos completamente, completamente. No les estoy diciendo que corran peligro de hacerse daño, no les estoy diciendo que corran peligro de hacerle daño a alguien más, perdón. Estoy hablando, digamos, de. No, bueno, voy a decirlo así.
Ver a Dios a los ojos, ver a la divinidad a los ojos, no en la figura del analista, en su propio discurso de ellos, de ellas, como analizantes. Si ustedes no tienen conocimiento de eh, religión, ver a Dios a los ojos es mortal. Y repito, no que ellos o ellas se vayan a hacer daño por algo que haga o deje de hacer el analista. Llevarlos a ese vacío que se oculta tras el lenguaje, llevarlos a ese sostén que el deseo humano, que el deseo de ellas o de ellos permite al lenguaje existir. ¿Puede alguien dejar de ser? Lo voy a poner así. Psicotizarse podría ser una aproximación. Podría. Al momento en el cual ustedes o yo establecemos una relación con una palabra. Somos nosotros como hablantes los que sabemos lo que queremos decir con esa palabra. El analista va a buscar esa relación entre el sujeto y la palabra. Y esa aproximación que hará el analista a partir de su lugar, a partir no tanto de su técnica, sino de su tacto, digámoslo así, tomando el texto, podría significar todo para el analizante, pero absolutamente nada para un testigo. Y en cambio, supongamos que haya un testigo. En cuanto al analista busca establecer esa misma relación con el testigo, que puede llevar al testigo a un estado de pavor, de horror total, podría quedarle a la primera persona, al analizante, algo completamente ajeno, en blanco, no significar nada, absolutamente nada. La relación que establece cada individuo hablante, me valgo un poquito de Lacan, con sus palabras será solo de ellos, de ellas. ¿Hay algo en el lenguaje, queridas, queridos? Eh, si ustedes quieren, ahorita este texto de Freud, debo decirlo, está un poquito difícil, un poquito nada más. Es que Freud trata de describir lo que ocurre cuando una persona habla libremente, en la medida de lo posible, hasta donde se pueda decir que hay libertad. ¿En qué consiste esa libertad? La hemos estado describiendo. Hasta dónde uno es libre también es lo que he querido transmitir. Ahorita vamos a continuar porque ahorita quiero yo someterme al texto. Ujú. Dice el texto. Otra ventaja del método, asociación libre, es que en verdad no tiene por qué fallar nunca. En teoría siempre debe ser posible tener una ocurrencia, en teoría, en tanto y en cuanto se abandone toda exigencia respecto de su índole, es decir, hablar lo que sea. No obstante, el método falla con total regularidad en un caso, fíjense, pero justamente su carácter aislado lo vuelve también interpretable, es decir, bienvenido, siéntese, lo escucho.
Y así pasa media hora. No sé qué decir. Ok, ahí están sus resistencias. Ahí está. En charola de plata. ¿Por qué no quiere hablar? Es que para donde quiera que vaya, lo que sea que diga, ya sé qué me va a decir usted. Bueno, ¿qué le voy a decir? Que soy un estúpido. Ajá, lo es. ¿Eh? Terminamos. Y bueno, no les diré que al menos esto es lo que yo le he dicho a mis analizantes. Tampoco fue lo que me dijo mi analista, pero es un buen ejemplo. Media hora en silencio. Y al final, en ese caso, el analista le dijo lo que quería escuchar, lo que él mismo le dijo que quería escuchar. ¿Por qué ahí se toma un deseo literal y se le entrega tal cual, se le devuelve? Misterio, queridas y queridos. Dice el texto. Ahora abordo la descripción de un factor que agrega un rasgo esencial al cuadro del análisis y tiene derecho a reclamar para sí la máxima importancia tanto en lo teórico como en lo técnico. Repito, rasgo esencial. Ajá. En todo tratamiento analítico y sin que el médico lo promueva en modo alguno, se establece un intenso vínculo de sentimiento del paciente con la persona del analista. ¿O sí? Vínculo que no haya explicación alguna por las circunstancias reales, es decir, supongamos. Y aquí me apoyo un tantito en la historia de Lacan. Lacan recibiendo a una paciente. Querida, pasa, por favor. Siéntate, siéntate. ¿Qué te ofrezco? Té, café, un vaso de agua. ¿Cómo estuvo tu viaje? Etcétera, etcétera. Ajá. Y el mismo Lacan, con otro paciente, pase, siéntese, hable. Lo espero. ¿Tiene algo que decir? ¿Sí o no? ¿No? Afuera. Adiós. Fuera. Cada paciente, cada sujeto, cada analista contara, por un lado, lo que quiere hacer, lo que hace, y cómo, a partir de eso, obtiene una respuesta o la otra. Podría ser que a esa paciente que se le recibe con total amabilidad sea cruel con el analista. Podría ser que aquella persona, aquel sujeto que se le demanda, conteste efectivamente, movido justamente por las pasiones que le despierta ese trato seco y cortante. Cuando busca a uno el deseo que quiere imponer el analizante al tratamiento, la transferencia, uno se enseña justamente a lidiar con el deseo
despertado en el otro. A veces sin comprenderlo, a veces simplemente dándole un lugar único en la vida social, un momento en el cual a alguien se le introduce por primera vez la interrogante: ¿por qué es tan cruel conmigo? ¿Por qué es tan amable conmigo? ¿Qué hice yo para que usted me odiara? El depósito afectivo hecho en el análisis sobre la figura del analista. Por supuesto que no será consciente. En psicoanálisis nada es consciente hasta que lo hacemos consciente. No es un deber ser, es lo que es. Lo que recibimos es lo que es, y es posible que incluso nombrándolo, quien lo traiga, quien haga manifiesto ese deseo en análisis, permanezca con su deseo inconsciente, permanezca con su anhelo imposible de nombrar por sí mismo, para sí mismo. Creo que me he estado valiendo demasiado de Lacan en esta lectura, pero el texto sí está un poquito complicado, pienso yo. Es de naturaleza positiva o negativa. Varía desde el enamoramiento apasionado, plenamente sensual, hasta la expresión extrema de rebeldía, encono y odio. Esta, entre comillas, transferencia, tal se le llama de manera abreviada, pronto reemplaza en el paciente al deseo de sanar y pasa a ser, mientras es, mientras es tierna y moderada, soporte del influjo médico y genuino resorte impulsor del trabajo analítico en común. Digámoslo así, mientras es tierna y moderada, una alianza. Si ustedes gustan llamarla terapéutica, ¿qué le voy a hacer? Ustedes son dueños de sus palabras. Hagan lo que quieran con ellas. Nombren esta alianza, este resorte, como ustedes gusten y manden. Ajá. Al final, ciertamente, tierna y moderada, no hay garantía de eso en su próxima sesión, incluso con la misma persona que siempre fue tierna y moderada. Un día de estos, cuando se les aparezca un demonio. Cuidado, queridas y queridos. Dice el texto: más tarde, si se ha hecho apasionada o ha cambiado en hostilidad, se ha trocado, se convierte en el principal instrumento de la resistencia, es decir, no quiero decirle nada, porque estoy enojado. ¿Y por qué estás enojado? Porque soñé que tenía usted otro paciente. ¿Cómo se atreve? Dice el texto, y en este caso puede paralizar la actividad de ocurrencias del paciente y poner en peligro el éxito del tratamiento. Pero sería un disparate querer evitarla. Un análisis sin transferencia es una imposibilidad. Aquí entiendo esto de dos maneras. Primero, todo análisis depende de la transferencia y todo análisis es transferencia.
Todo análisis es justamente un depósito de afectos a alguien que no tenía la culpa de ellos. Hay que hacer algo con ellos. Dice el texto. No se crea que la engendra el análisis y únicamente se presenta en él. Espérenme. Pues este solo la revela y la aísla. La transferencia es un fenómeno humano universal, no estoy de acuerdo, pero continuamos. Decide sobre el éxito de cada intervención médica y aún gobierna en general los vínculos de una persona con su ambiente humano. Ahorita me guardo. Ahorita va a ver, doctor Freud. Fácilmente se discierne en ella el mismo factor dinámico que los hipnotizadores llamaron sugestionabilidad, portador del rapport hipnótico y cuya índole impredecible atrajo quejas también contra el método catártico. Termino el párrafo y ahorita voy con usted, caballero. Caballero. Ah, señor Freud. Ahorita va a ver, ahorita. ¿Dónde está, dónde esta inclinación a la transferencia de sentimientos falta o se ha vuelto enteramente negativa, como la demencia precoz y la paranoia, tampoco hay posibilidad alguna de ejercer influencia psíquica sobre el enfermo? Ok, lo entiendo. Ok, en eso sí tiene razón. El psicótico no establece contacto con otras personas, sino con cosas. Ajá. Para el psicótico, otras personas no sienten, solo él o ella sienten. Ajá. En eso estoy de acuerdo. Pero, doctor Freud, mm, ¿el amor es transferencia? Usted habla de un amor transferencial, lo entiendo. Y lo sigo en su pensamiento de que la transferencia no obedece a factores reales, efectivos. La transferencia, por ejemplo, si usted fuera mi analista y yo sintiera una transferencia hacia usted, supongamos, tierna y ¿qué? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Tierna y moderada. Eso sería por lo que usted me inspira. Hasta ahí voy bien, ¿no? Pero la transferencia se sostiene en el hecho de que yo no sabría nada de usted, nada. Simplemente es lo que usted me inspira con su figura, con su voz. Yo no estaría buscando conocer a Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, ya lo conocería. No necesito conocer otra cosa para depositar sobre usted mis afectos. Pero la transferencia, lo voy a poner así, es, ¿cómo decirlo? La transferencia ocurre en los enamorados y cuando los enamorados empiezan a conocerse realmente el uno al otro, la transferencia todavía existe. La transferencia se sostiene en el amor. Si decimos que el amor de transferencia es el analizante o la analizante enamorándose de una máscara que ellos mismos asumen es el analista, uno podría realmente amar a su analista. En apariencia no, ¿verdad? En apariencia es solo un enamoramiento superficial, tonto, inocente, en apariencia. Pero
¿Qué haría un analista? Bueno, al menos yo sé lo que harían los que conozco, pero en caso de que el paciente realmente quiera conocerlo a usted o a un analista, doctor o doctora, analista hombre o mujer. Ajá. Ok, me emociona escucharla, doctora. Quisiera conocerla. Quisiera entablar una amistad con usted. Esa es una buena pregunta, doctor Freud. ¿Es posible para un analista ser amigo o amiga de su analizante? Pienso yo, estaría violando la, la naturaleza de la relación. ¿Por qué? Porque justamente el analista, al ser amigo, está declarando su necesidad de amistad en un analizante, ¿no? Y yéndonos a un punto más escabroso, retomando aquel ejemplo que le decía de un maestro, no en psicoanálisis, sino en psicología, que me dio clases a mí en la universidad. Un analista podría hacerse amante de su analizante. ¿Cierto o falso? ¿Ocurre o no ocurre, doctor Freud? Y entonces, ¿dónde queda la transferencia? ¿Mm? Y, queridas, queridos, es un diálogo un tanto fantasioso, si ustedes gustan y mandan, pero yo sí sostengo que la transferencia es algo que ocurre única y exclusivamente en el análisis. ¿Por qué? Porque el análisis se distingue, digamos, de que yo no me relaciono con mi analista, me relaciono con mi deseo. Ajá. Y ahí se justifica una transferencia, ¿cómo decirlo? Un enamoramiento de transferencia. Yo no estoy frente a una persona, estoy, digámoslo así, frente a una cáscara, frente a un cascarón, un huevito que yo lleno con mi deseo. Mi deseo. Ajá. Pero el cascarón es bastante atractivo. El cascarón es guapa, por ejemplo, inteligente, dominante. Ok, admito que puedo yo enamorarme, puedo yo atribuir un valor a esos destellos de personalidad que veo. Ajá. Pero frente a aquellos avances, al menos en los analistas verdaderos que yo conocí, avances de establecer una relación de amistad, ahí ya no encontré personas. Ahí encontré un cierre contundente. No. Pum. Pero ese fue yo. Esa fue mi experiencia. La historia del psicoanálisis también ha estado plagada desde el principio del deseo del analista y el deseo del analista más allá del análisis. Les hago esta recomendación ha hecho muchas veces. La película Un método peligroso de David Cronenberg, me parece. En ella aparece la figura de Freud, la ética de Freud, pero también la figura y la ética de Jung. Y hay otra figura que no me acuerdo. Hay un tercer analista que en un momento de la película Freud coloca a la par que Jung, que lo reconoce como alguien bastante versado en psicoanálisis, como un prometedor discípulo, pero también lo reconoce como un drogadicto. No me acuerdo el nombre de aquel otro. Eh, de- pero a donde voy con todo esto justamente es en aquella película,
ese otro sujeto le hace creer a Jung que él se hacía amantes a sus pacientes. Ajá. Al final, en la película del método peligroso, sí pone en evidencia que Carl Gustav Jung tuvo relaciones con una de sus pacientes. Ajá. Cosa que, por supuesto, molestó muchísimo a Freud. Sabina Spellheim, me parece. Spellheim, no me acuerdo. Está en la película El método peligroso que está basada en hechos reales. Ajá. Basada, no es completamente así, pero sí nos da una aproximación. Ujú, de lo que ocurrió entre Jung y aquella mujer que era paciente de Jung. Entonces, ¿qué es el análisis? El análisis es una relación entre dos individuos en la cual se busca acercar al analizante al deseo propio, el deseo que lo constituye a él o a ella. Ajá. ¿Cómo? He ahí el secreto. Y con esto también es la invitación. Al menos es mi ética, la ética de los analistas también con los que me formé. Casos como el de Jung con Sabina ella, no me acuerdo el apellido, he escuchado también en otras escuelas. En la que yo me formé, no. Y fue también parte de lo que, digamos, a mí me llevó a sostenerme en esa escuela. Ajá. Eh, puede ser que, no estoy cancelando, haya, hayan existido, hayan ocurrido estos eventos donde yo me formé, pero yo no lo supe. Ajá. Donde yo vi las amistades eran escasas. Ajá. Se existían, efectivamente, y también, digamos, las relaciones entre analistas, es decir, dos analistas que formaban pareja. Ajá. Pero hablando de cómo se coloca el analista frente a su deseo, es un asunto también, se ha hablado, y esto es algo que ha hablado muy poco Freud, creo que no lo ha hecho hasta ahora, y si acaso una sola mención en 20 volúmenes, la contratransferencia. Ajá. La transferencia es el deseo que deposita el analizante sobre el analista. Se supone, al menos hablando en teorías un tanto ajenas a Freud, que la contratransferencia es el deseo que deposita el analista en el analizante. Ujú. Ahorita el texto únicamente habla de transferencia, digámoslo, dice palabras de Freud, como un evento humano universal. Ajá. Pero un evento, digamos, donde solo se impone el deseo a la realidad. Y eso no es amor, eso no es amor. Si uno no apela a la realidad, si uno no apela a la naturaleza del objeto, estamos frente a una imposibilidad del amor. Puede sonar extraño, difícil. Digámoslo con otras palabras. El amor de transferencia, la transferencia como tal, soy yo imponiendo mi deseo a una figura. Ajá. Dice Freud, la transferencia es algo que va más allá de la relación analítica. Supongamos que yo mismo llevo mi deseo y lo quiero depositar no en un analista, sino en un maestro, en una maestra. Yo quiero que los maestros me cuiden. Ajá. ¿Me cuiden de qué? De todo. Maestro, maestro, quiero que usted revise debajo de mi cama porque yo no sé si hay un monstruo ahí. Oye, pero yo no puedo entrar a tu casa. No puedo. Aunque tú me des permiso, eres un niño de 8 años y yo, por respeto a ti y respeto a tu familia, no voy a entrar en tu casa. No voy a ver debajo de tu cama. Ajá. El deseo que yo deposito en un gobernante, el deseo que yo deposito en la ONU,
el deseo que yo deposito en X, Y o Z. Oh, que la canción. No, no voy a contestar. Estoy ocupado, caramba. Entonces, bueno, hay mucho que decir, queridas, queridos, al respecto de la transferencia. Voy a dejar mi comentario hasta aquí porque no sé cuánto me falta del texto. Aquí sí ya me he pasado mucho en el comentario. Sostengo, sigo en mi opinión de que la transferencia es un fenómeno que solo ocurre en psicoanálisis, eh, porque efectivamente es posible querer conocer, es posible mm, amar. Y también ahí es, no digo, y esto es también, eh, está abierto a debate, a mi criterio, mi opinión, un análisis se sostiene en la medida que el analista es capaz de devolver el deseo del analizante al analizante mismo, no de apropiarse de ese deseo y satisfacerse también con aquel, con ese deseo. Ajá. Sea sexual, sea de amistad, sea de lo que sea, de enseñanza. Maestro Freud, ilústreme. Ajá. El analista regresa al deseo, no se lo apropia, no se satisface con él. Si yo, como analista, voy a ser amigo de un analizante, se acaba el análisis. Y esto no por resistencia de aquel, sino mía. Y eso es ético. Eso es mi opinión. Si yo quiero ser amigo de mi analizante, finalizo el análisis y seamos amigos, por decirlo. Ajá. Si yo, y esto es también parte de la ética específica del psicoanálisis, que también va un tanto con mi propia ética. Si yo quiero tomar a una analizante como amante, finalizo el análisis y me hago su amante. Pero sostener la relación afectiva de cualquier naturaleza y sostener el análisis sí es vulnerar a la otra persona, en mi opinión. Y es también engañarse a uno mismo. ¿Por qué? Si yo demando amistad, si yo demando sexo de la otra persona, lo que hemos estado leyendo, en un psicoanálisis no hay una demanda del analista, viene del analizante. Un deseo que se retroalimenta, pero si en la retroalimentación viene mi deseo como analista, entonces ya no es análisis. Ahorita quiero dejar el comentario porque ya me extendí demasiado. Dice el texto. Es del todo correcto que también el psicoanálisis, como otros métodos psicoterapéuticos, trabaja con el recurso de la sugestión. Es decir, no podemos apartarnos de la sugestión. Pero la diferencia está en que no deja librada a ella, a la sugestión o a la transferencia, la decisión sobre el éxito terapéutico. ¿Cómo, cómo? Dice el texto. Antes bien la emplea para mover al enfermo a rendir un trabajo psíquico, la superación de sus resistencias transferenciales,
que significa una alteración permanente de su economía anímica. El analista torna consciente al enfermo de su transferencia y ella es resuelta cuando se lo convence de que en su conducta de transferencia, revivencia, repite relaciones de sentimiento que descienden de sus más tempranas investiduras de objeto, provenientes del periodo reprimido de su infancia. Mediante esa vuelta de esta palabra alemana, la transferencia, que era el arma más poderosa de la resistencia, pasa a ser el mejor instrumento de la cura analítica. De todos modos, su manejo es la parte más difícil, así como la más importante de la técnica analítica. ¿Qué soy para usted? ¿Verdad, Freud? ¿Verdad, doctor? Y al momento de formar esa pregunta, tenemos que estar preparados para la respuesta, que puede ser infinita en sus formas, en sus manifestaciones. Esa es, digamos, la realidad última a la que apela la transferencia. Podría yo no ser nada para mi analista. Nada. Estoy cansado, queridas, queridos. No quiero dejar el texto hasta aquí, pero quiero ver. Estamos en la 40. Me lleva. Ah, no estamos tan lejos, caray. Yo pensé otras 7 páginas. No, 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 no. Página, de hecho, terminamos la 40, ¿no? Ajá. Hasta aquí nos quedamos. Dice el texto. Con ayuda del procedimiento de la asociación libre y del arte interpretativo derivado de él, obtuvo el psicoanálisis un logro sin valor práctico en apariencia, pero destinado a alcanzar una posición y una vigencia enteramente novedosas dentro del edificio científico. Fue posible demostrar que en los sueños poseen, fue posible demostrar que los sueños poseen un sentido y colegirlo o identificarlo. En la antigüedad clásica, por cierto, se apreciaba mucho a los sueños como anuncios del futuro, pero la ciencia moderna no quiso saber nada del sueño. Lo dejó librado a la superstición, lo declaró un acto meramente corporal, entre comillas, como si fuera un respingo de la vida anímica durmiente, un destello. Ajá. Parecía imposible que alguien que hubiera realizado un trabajo científico serio se presentase como un, entre comillas, intérprete de sueños. Pero si uno no hacía caso de ese anatema que pesaba sobre el sueño, lo trataba como un síntoma neurótico no comprendido, como una idea delirante u obsesiva, prescindía de su contenido aparente y sometía sus imágenes singulares a la asociación libre, llegaba a una conclusión diferente. Por medio de las numerosas ocurrencias del soñante, se tomaba conocimiento de un producto del pensamiento que ya no podía llamarse absurdo ni confuso, que correspondía a una operación psíquica de pleno derecho y de la cual el sueño manifiesto, el sueño como lo recordamos, no era más que una traducción desfigurada, abreviada y mal entendida. Casi siempre una traducción en imágenes visuales. Esos pensamientos oníricos latentes, la base del sueño, contenían el sentido del sueño. El contenido onírico manifiesto no era sino un espejismo, una fachada, a la que por cierto podía anudarse la asociación, pero no la interpretación. Surgió entonces toda una serie de preguntas a la espera de respuesta. Las más importantes. Si había un motivo para la formación del sueño, cuáles eran las condiciones bajo las que ella podía consumarse,
¿Por qué camino se cumplía el transporte de los pensamientos oníricos, siempre provistos de sentido, hasta el sueño, a menudo carente de él, y otras por el estilo? En mi libro La interpretación de los sueños, publicado en el año 1900, intenté solucionar todos esos problemas. Solo un brevísimo extracto de esa indagación puede hallar sitio aquí, entre comillas, al parecer. Si uno examina los pensamientos oníricos latentes, averiguados por el análisis del sueño, encuentra que uno de ellos se destaca nítidamente de los otros, razonables y familiares para el soñante. Estos otros son restos de la vida de vigilia o restos diurnos, es decir, la vida de todos los días, la vida cotidiana. Ajá. En cambio, en aquel singularizado, se discierne una moción de deseo a menudo muy chocante, ajena, separada de la vida, de la vida despierta del soñante, quien por lo mismo lo desmiente asombrado o indignado. Esa moción es el genuino formador del sueño. Ella ha costeado la energía para la producción del sueño y se sirve de los restos diurnos como de un material. El sueño así engendrado representa una situación de satisfacción de esa emoción. Es su cumplimiento de deseo. Ese proceso no se habría vuelto posible de no favorecerlo algo en la naturaleza del estado del dormir. La premisa psíquica del dormir es el acomodamiento del yo al deseo de dormir y el quite de las investiduras de todos los intereses de la vida. Y, como al mismo tiempo se bloquean los accesos a la motilidad, es decir, al movimiento, el yo puede rebajar también el gasto de energía con que suele solventar de ordinario las represiones. Y es un asunto, digamos, económico en el manejo de nuestra energía. Ajá. Y en las condiciones fisiológicas, es decir, de nuestro movimiento en el sueño, perdón. Dice el texto. La emoción inconsciente aprovecha este relajamiento nocturno de la represión para avanzar con el sueño hasta la conciencia. Empero, la resistencia de represión del yo no ha sido cancelada en el dormir, sino meramente rebajada. Un resto de ella permanece como censura onírica y ahora prohíbe a la emoción de deseo inconsciente exteriorizarse en las formas en que habrían sido las genuinamente adecuadas. A consecuencia de la severidad de la censura onírica, los pensamientos oníricos latentes se ven precisados a consentir variaciones y debilitamientos que vuelven irreconocible el sentido prohibido del sueño. Esa es la explicación de la desfiguración onírica, a la que el sueño manifiesto debe sus caracteres más llamativos. De ahí lo justificado de la tesis. El sueño es un cumplimiento disfrazado de un deseo reprimido. Tesis fundacional del psicoanálisis. El sueño es un cumplimiento de deseo. Parafraseando capítulo 3, título del capítulo 3 de la interpretación de los sueños. Ajá. Dice el texto. Discernimos desde ya que el sueño está edificado como un como un síntoma neurótico. Es una formación de compromiso entre la exigencia de una emoción pulsional reprimida y la resistencia de un poder censurador situado en el interior del yo. Teniendo, pues, su misma génesis, es tan incomprensible como el síntoma y ha de necesitar la interpretación lo mismo que que el síntoma, ¿vale? Es fácil descubrir la función general del soñar. Sirve para defenderse mediante una suerte de apaciguamiento de estímulos externos o internos que habrían reclamado el despertar. Preserva así la perturbación al dormir. Preserva así de perturbación al dormir. Me acordé de algo, queridas y queridos, pero voy a decirles ese algo después de terminar este texto. Es un comentario rapidito. La defensa contra el estímulo externo se realiza interpretándolo y urdiendo dentro de alguna situación inofensiva. Y esto por supuesto es una aproximación no al psicoanálisis, sino
a la formación del sueño. Ajá. El sueño, digámoslo así, como nuestro contacto con el mundo mientras dormimos. Ujú. En cuanto al estímulo interno de la exigencia pulsional, el soñante le da curso y le consiente satisfacerse mediante la formación del sueño, mientras los pensamientos oníricos latentes no se sustraigan del domeñamiento o el dominio por la censura. Pero si amenaza este último peligro y el sueño se vuelve demasiado nítido, el soñante interrumpe el sueño y despierta aterrorizado. Estos son los sueños de angustia. El mismo fracaso de la función del sueño sobreviene cuando el estímulo externo se vuelve tan intenso, tan intenso, tan intenso que ya no es posible rechazarlo, el estímulo de afuera. Ajá. Sueño de despertar. He llamado trabajo del sueño al proceso que, mediando la cooperación de la censura onírica, transporta los pensamientos latentes al contenido manifiesto del sueño. Consiste en un raro tratamiento del material de pensamientos preconscientes, en virtud del cual los componentes de estos últimos son condensados, hechos uno, ajá, tomando todo como uno. Sus acentos psíquicos son desplazados y todo es traspuesto en imágenes visuales, dramatizado y por fin completado mediante una elaboración secundaria que significa un malentendido. Es decir, nosotros, podemos decir así, nos mentimos con nuestros propios sueños a fin de obtener la satisfacción de un deseo y al mismo tiempo censurarnos ese deseo. Ajá. Dice el texto. El trabajo del sueño es un notable paradigma de los procesos que operan en los estratos más profundos, inconscientes de la vida anímica y que se diferencian considerablemente de los procesos de pensamiento normales, familiares para nosotros. Trae a la luz, además, cierto número de rasgos arcaicos, por ejemplo, el empleo del simbolismo sexual, ahí prevaleciente, que luego ha sido reencontrado en otros ámbitos de la actividad espiritual. Al ponerse la moción pulsional inconsciente del sueño en conexión con un resto diurno, un interés no tramitado de la vida de vigilia, el resto diurno es eso, confiere un doble valor para el trabajo analítico al sueño que ha formado. En efecto, el sueño interpretado resulta ser, por una parte, el cumplimiento de un deseo reprimido, mientras que por la otra puede haber continuado la actividad de pensamiento preconsciente del día y haberse llenado con un contenido cualquiera. ¿Acaso dará expresión a un designio, a una advertencia, a una reflexión o también a un cumplimiento de deseo? El análisis lo utiliza en ambas direcciones, tanto para tomar conocimiento de los procesos conscientes como de los inconscientes del analizado. También saca partido de la circunstancia de que el sueño tiene acceso al material olvidado de la vida infantil, de suerte que la amnesia infantil es superada las más de las veces a raíz de la interpretación de los sueños. Oh, eso sí es muy bello. Eso está hermoso, de hecho. El sueño desempeña en este punto una parte de la tarea que antes se encomendaba a la hipnosis. En cambio, jamás he sostenido la tesis que tan a menudo se me atribuye, según la cual la interpretación enseñaría que todos los sueños tienen contenido sexual o se remontan a fuerzas pulsionales sexuales. Es fácil ver que el hambre, la sed, el pujo por la excreción, es decir, las ganas de hacer caca, las ganas de hacer popó, producen sueños de satisfacción, lo mismo que cualquier moción sexual reprimida o egoísta. Es decir, por ejemplo, sueño de la inyección de Irma, sueño de Sigmund Freud, un sueño de ganas de triunfar en la carrera, en la profesión. Continúa el texto. En el caso de los niños pequeños se dispone de una cómoda prueba de la corrección de nuestra teoría del sueño. Aquí donde los diversos sistemas psíquicos no están todavía tajantemente separados y las represiones aún no han sido plasmadas en profundidad, se toma a menudo conocimiento de sueños que,
no son otra cosa que cumplimientos desembosados de alguna moción de deseo que quedó pendiente del día. Bajo el influjo de necesidades imperativas, también el adulto puede producir sueños de este tipo, sueños de tipo infantil. Nota número 1. ¡Wow! Es la única nota del texto. Nota agregada en 1935. Si se toma en cuenta el muy frecuente fracaso de la función del sueño, cabe caracterizar a este con acierto como un intento de cumplimiento de deseo. Permanece incuestionada la vieja definición que da Aristóteles del sueño como la vida anímica durante el dormir. No deja de tener su sentido que yo no haya titulado a mi libro El sueño, sino la interpretación de los sueños. Ok, vamos a finalizar este texto con este párrafo. Por cierto, les dejo toda la interpretación de los sueños en la descripción y ahorita les comento algo un caso que escuché del doctor Sigmund Freud, no un caso paradigmático que ya tenemos todos los historiales clínicos leídos y estudiados aquí, sino una limitación, digámoslo así, del análisis. Una ocasión en la cual el doctor Freud dejó salir su deseo frente a un paciente masculino. Voy a finalizar el texto y ahorita les comparto esa anécdota. Al igual que la interpretación de los sueños, el análisis se sirve del estudio de las pequeñas operaciones fallidas y acciones sintomáticas, tan frecuentes en los seres humanos. Les consagré una indagación. Mi texto, La psicopatología de la vida cotidiana, que apareció como libro por primera vez en 1904. El contenido de esta muy leída obra es la demostración de que tales fenómenos no son algo contingente, es decir, no son errores, no son accidentes, y que rebasan cualquier explicación fisiológica, es decir, como un automatismo, como un reflejo. Ajá. Poseen pleno sentido, son interpretables y a raíz de ellos es lícito, posible, válido, inferir la presencia de emociones e intenciones refrenadas o reprimidas. Sin embargo, el sobresaliente valor tanto de la interpretación de los sueños como de este último estudio, psicopatología de la vida cotidiana, no reside en el apoyo que prestan al trabajo analítico, sino en otra propiedad suya del trabajo analítico. Ajá. Hasta entonces el psicoanálisis solo se había ocupado de resolver fenómenos patológicos, y para explicar estos a menudo había debido adoptar supuestos cuyo alcance era desproporcionado respecto de la importancia del material considerado. Y bien, el sueño que abordo después no era un síntoma patológico, sino un fenómeno de la vida anímica normal, puesto que podía producirse en cualquier hombre o mujer sanos. Y si el sueño estaba edificado como un síntoma, si su explicación requería idénticos supuestos, el de la represión de emociones pulsionales, el de la formación sustitutiva y de compromiso, y el de diversos sistemas psíquicos donde van colocados lo consciente y lo inconsciente. El psicoanálisis deja de ser una ciencia auxiliar de la psicopatología y es más bien el esbozo de una ciencia del alma, nueva y más fundamental, que se vuelve indispensable también para entender lo normal. Es lícito, así, transferir sus premisas y sus resultados a otros ámbitos del acontecer anímico y espiritual. Se le ha abierto el camino hacia la vastedad, hacia un interés universal. Ahí estoy totalmente de acuerdo, doctor Freud. Sin embargo, dos casos, dos hechos. Uno que lo tengo por certero, está en la interpretación de los sueños. El otro que lo tengo como una anécdota donde mi memoria podría engañarme. Ajá.
Pero en estos dos casos, estoy hablando de Sigmund Freud y los límites del análisis conforme a la posibilidad del analista de no meter sus deseos. Y estoy hablando de dos casos de el creador del psicoanálisis. El primero, un caso en el cual el doctor Freud dice haber atendido a un abusador de niñas. Un hombre que tomaba a señoritas, 12, 11 años, se las llevaba de viaje con el permiso de los padres de ellas y allá teniéndolas lejos, él se atrevía a tocarlas. Ajá. Esto está, si mal no recuerdo, documentado en la interpretación de los sueños. Eso despertó ira en Freud. Y Freud, mi memoria aquí también puede equivocarse y tal vez no esté en la interpretación de los sueños, sino en psicopatología de la vida cotidiana. El punto es de que a ese sujeto, a ese abusador, le daba asco tocar el dinero, pero no le daba asco tocar a las niñas. Y eso hizo enojar a Freud. Freud le hizo una observación a ese abusador y ese sujeto dejó la consulta inmediatamente, enojado. Ujú. Segundo caso, el doctor Sigmund Freud, creo que esto ya fue hacia el final de su vida, de su práctica clínica, recibe no solo a un doctor, sino a uno de sus discípulos, que le dice, estoy engañando a mi mujer y ahora ya no puedo tener erecciones. ¿Qué hizo Freud? Se burló de él, se burló de ese paciente, se burló de ese discípulo. Freud. Por supuesto, el análisis no continuó. El deseo del analista, queridas y queridos, el límite para podernos separar justamente de un proceso al cual nosotros apelamos como una retroalimentación de uno en relación con su deseo. Ujú. Uno como analista conserva una moral, conserva un deseo. No somos máquinas. Voy a dejar la lectura, el comentario hasta aquí. Por supuesto, si hay o no hay una transferencia universal, lo dejo pendiente. En mi opinión, ahorita es que no. La transferencia se limita única y exclusivamente al análisis. En mi experiencia, no hay una transferencia donde hay un empeño de salud mental, no hay una transferencia ahí donde hay, por ejemplo, el interés por educarse, un interés que viene, digamos, de alguien superior, jerárquicamente hablando, el interés de sanar, por ejemplo. Cuando nosotros llevamos un deseo sobre una relación, cancelamos la transferencia. La transferencia es justamente el deseo infantil manifestado en una relación en blanco, en una relación donde un sujeto va a hacer lo imposible con su propio deseo para que el deseo del otro se manifieste. Si no se manifiesta, no hay transferencia. Cuando yo empiezo a salir con una chica, quiero conocerla, quiero saber quién es ella, tengo interés de relacionarme con ella. Ajá. Y por supuesto, espero que ella conmigo.
un interés mutuo. En la relación analítica no es así. Pero basta por hoy. Basta por hoy. Creo que el tema de la transferencia da mucho de qué hablar. Voy a seguir investigando, voy a seguir leyendo. Y por supuesto, ahorita les dejo también en la descripción los textos de técnica analítica. Ya los tenemos, si mal no recuerdo, estaban en el volumen 12. Por el momento, queridas, queridos, me voy a disfrutar de mi tarde. Tal vez veré alguna serie en Netflix. Ya es, como ven, vengo del trabajo. Hoy no ha sido mi día libre. Quise aprovechar que salí temprano para venir a grabar con ustedes. Queridas, queridos, nos vemos en el video que sigue. Bye.